grabar, ahora sí. Ya. Eh, para la compañera, para la Paula Zavala, tranquilidad, acabo de leer el mensaje, así que no hay problema. Que me dejó un mensaje en el privado. Bien, todo de nuevo. Entonces vamos a mostrar, ahora sí, no ha llegado nadie en estos últimos minutos, voy a estar mirando cada tanto por si ustedes en el WhatsApp reciben también algún tipo de comunicado. Bien, entonces yo les mostraba esto que es nuestra aula acá. Tengo que volver atrás porque estaba editando. Aquí está entonces la semana 1, está la clase, ¿cierto? Que tuvimos, que fue la clase donde yo les di las orientaciones generales de aquello de lo que versaba esta asignatura. Y ya en la semana 2 ustedes van a encontrar esto que es un cronograma que tiene, ¿cierto?, lo que vamos a trabajar hoy día de manera sincrónica y mañana miércoles de manera sincrónica. Está aquí la presentación del sílabus, que solo se los voy a mostrar porque ustedes pueden revisarlo en detalle, que básicamente es lo que está acá, y las actividades evaluativas que también me quedaron pendientes como parte de la información que corresponde que yo les entregue en este minuto. Vamos a trabajar hoy día con una introducción a la asignatura y luego les voy a presentar las 3 primeras lecturas con las que iniciamos este recorrido y conocimiento teórico y práctico sobre lo que es el currículum desde su naturaleza teórica, pero también cómo ello se transforma, ¿cierto?, en el sustento para los diseños curriculares que ustedes van a hacer desde su especialidad. Entonces hoy día tenemos una discusión teórica, yo le puse acá que es de preparación del control 1 porque están también en el sílabus programadas todas las evaluaciones con sus fechas y lo primero que se nos asoma en el panorama, ¿cierto?, es un control de lectura. Mañana vamos a trabajar también sobre las lecturas y yo debiera dejarles mañana algunas preguntas orientadoras de las lecturas en un Padlet para que ustedes puedan también ir dejando allí algunas observaciones, algunas respuestas que les permitan también tener material de estudio después, ¿ya? Es algo que a mí me ha dado bastante resultado, es hacer que mis propios estudiantes vayan generando preguntas y vayan generando respuestas y después yo muchas veces de allí mismo, ¿cierto?, tomo preguntas para incorporarlas en los controles, en las cátedras, porque de alguna manera, ¿cierto?, tienen relación con la tarea de lectura que ustedes han hecho. Entonces eso es lo que está para hoy día. Déjenme cerrar esto, eso es lo que está para hoy día. Acá van a encontrar una carpeta que dice lecturas fundamentales. Lecturas fundamentales, cuando ustedes abran esta carpeta, se van a encontrar con 3 lecturas. Esta es Kemis, que es la que yo les señalaba, que es la lectura que es un poco más árida. Luego van a encontrar un capítulo de un libro de José Jimeno Sacristán, que es un gran estudioso del currículum. Es un capítulo que no está completo, está escaneado para que ustedes puedan acceder a él, ya que no podemos acceder a los textos físicos en biblioteca y tampoco está descargable en ninguna parte. Entonces está escaneado para ustedes. Y un paper que es de Stenhouse, ¿cierto?, que también tiene una aproximación teórica al currículum. Entonces vamos a trabajar en el inicio del curso con estas 3 lecturas fundamentales. Luego van a encontrar la presentación de la clase de hoy martes y aquí está también lista la clase de mañana, ¿ya? Entonces usted puede descargarla, ¿cierto? Y mirar o descargarla y respaldarla, ¿cierto? Tenerla abierta para seguir la clase. Ahí tienen ustedes variedad de métodos para poder seguir una clase como esta, ¿cierto? Que igual es duro de repente porque no estamos en la sala, no nos estamos mirando y a lo mejor tener las presentaciones puede ayudarle a ir tomando notas. Y además les dejé aquí abajo un drive
que se llama Drive Duplas de Práctica y tiene ahí, ¿cierto?, una instrucción que dice, inscríbase. Cuando ustedes pinchan este Drive van a encontrar una hojita muy simple, que es esta, registro de duplas. Ustedes abren esta hojita y van a encontrar 3 columnas, me parece que le puse, sin contar la de numeración. Voy atrás a admitir. 3 columnas. La primera son los nombres de usted y su dupla, ¿ya? Si usted no tiene dupla y no tiene centro de práctica, aquí también es donde usted lo señala, ¿cierto? Entonces ponen sus nombres aquí, ¿cierto? El compañero A con el compañero B, el centro de práctica, es decir, dónde van a realizar su práctica intermedia, o su nombre y señalar, no hago práctica este semestre, pero para los que hacen práctica, además, quisiera que me pudieran compartir información sobre la modalidad de práctica. Ya ven, ahí hay varios ya que están ingresando. ¿A qué me refiero con modalidad de práctica? Me refiero a si ustedes ya tienen información, si van a estar trabajando en línea directamente, así como lo está poniendo online. Si sabemos que no van a haber prácticas presenciales, pero alguien me dijo la semana pasada que parece que tenían una modalidad híbrida, cosa que yo les dije que era difícil porque la universidad había tomado como determinación que todas las prácticas fueran online. Y lo que les pido es algo que no puse acá, es, por ejemplo, para el Matías y Marcos, pónganme el curso al lado. Si ya saben el curso, pónganlo, porque eso me permite que también a mí trabajar con ustedes el currículum de media o básica, ¿ya? Entonces, Pero oye, dígame. según yo, nosotros no sabemos nada respecto a la práctica todavía. No tenemos colegio, no tenemos cursos. Ah, ya. Bueno, por eso el drive queda abierto. Mientras tanto, sí, inscriban las duplas, ¿ya? O el que está solito se inscribe solo porque ya la cursó, porque, en fin, ¿ya? Entonces, este drive va a quedar así abierto, va a quedar abierto hasta que ustedes tengan la información y lo que les pido es que recuerden que tienen que volver al drive, ¿cierto? Y hacer este llenado. Entonces, ¿para qué yo se los pido? Primero es para saber con cuántas duplas o estudiantes cuento para programar el trabajo, pero también porque me interesa, ¿cierto? Acompañarlos y apoyarles en la, en teoría, ya, déjelo así, estaba bien, ya, para poder acompañarles en el proceso de revisión del currículum de la asignatura, ya la sabemos, el curso que le ha tocado, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Eso va a determinar cómo en la planificación hacemos el ajuste de estrategias, cómo hacemos las retroalimentaciones, cuánto material concreto incorporamos. Hay varias cosas que allí se pueden hacer desde el conocimiento que ustedes me puedan entregar, ¿ya? Lo siguiente, ya, eso entonces, esto va a estar ahí de manera permanente hasta que ya completemos, ¿cierto?, la información solicitada. Y entonces yo voy a partir mi clase de hoy día, que es una clase donde yo lo que quiero fundamentalmente es plantearles algunas inquietudes que tienen que ver con la labor de ser docente. Entonces voy a abrir la presentación y ¿Eh? voy a partir, dígame, dígame. Eh, Pasa que mi dupla de práctica no está en este paralelo de teoría. La pongo igual en el Drive. Sí, sí, sí. ¿Con quién está tu dupla de práctica y por qué no está contigo en este paralelo? Tendría que preguntarle. Por horario quedó en otro paralelo, por horario tomó otro Parece. paralelo. eh, Ya, ya, bueno, no hay problema. Ahí vemos cómo lo gestionamos. No sabría qué responderte en este minuto, no lo sabría, pero bueno, tendremos que resolverlo, ¿ya? ya, ya, gracias. Miren, también quiero comentarles que yo dejé subido ya el sílabus de la asignatura, está acá. Aquí ustedes lo pueden ver y lo pueden descargar. Me faltan algunos detalles, pero quería presentárselos hoy día. Ahí está nuevamente mi correo electrónico. Aquí están los resultados de aprendizaje de este curso y aquí está el calendario, ¿ya?
si ustedes se fijan, el calendario, aquí lo que me falta es hacer el vaciado de los resultados de aprendizaje, pero todo lo demás está listo, es decir, está el clase a clase, semana a semana en realidad, pero el clase a clase yo se los voy desagregando en el cronograma que les voy poniendo toda la semana. Entonces, por ejemplo, estamos en esta semana y aquí está el grueso de lo que vamos a hacer esta semana. Pero en el aula está lo que vamos a hacer el martes y lo que vamos a hacer el miércoles. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos ya un control de lectura para la próxima semana, que les pido que no se asusten porque lo vamos a trabajar previamente. Y si ustedes van viendo, aquí ya iniciamos con otro tema, que es ideología y currículum. Vamos a tener un taller de interrogación de texto y así ustedes van a ir viendo qué cosas vamos a ir revisando y dónde están puestas las evaluaciones. Yo creo que para mayor, ahora que lo estoy pensando y lo miro desde fuera, ¿cierto? Lo que voy a hacer es ponerles con rojo las evaluaciones para que ustedes también tengan allí claridad de dónde están los hitos evaluativos de la asignatura. ¿Cuáles son esos hitos evaluativos? Los siguientes. Miren. Esta asignatura se evalúa de la siguiente manera. Tiene 2 controles de lectura que valen 15% en total. Uno está puesto al comienzo del curso y el otro está puesto, ¿cierto?, en la medianía del curso. Una prueba de cátedra que también está en la mitad del semestre, ya la prueba vale 15%. 3 talleres de planificación que valen 30% del total de la nota. Y la evaluación clave, ¿cierto? Que todo esto, este 60% en el fondo, es el 100% de su nota de presentación a la evaluación clave. O sea, de aquí sale una nota, ya, por ejemplo, un 6, y ese 6 que sale de aquí, del 15, 15 y 30, equivale a su nota de presentación a la evaluación clave. Y la evaluación clave vale un 40%. Acá están, ¿cierto?, desagregados los porcentajes. Son 3 actividades evaluativas que ya están planificadas. La primera, ¿cierto?, es un ejercicio que lo vamos a trabajar con una estrategia de planificación que se llama planificación inversa y que es la que el ministerio de alguna forma está propiciando a través de el decreto 67, que es el nuevo decreto evaluativo. Luego tenemos una segunda actividad de planificación, al menos la primera y la segunda yo la tengo pensada en la dupla. Eso lo podemos discutir, podemos pensar que la primera planificación también ustedes la pueden hacer en dupla o, ¿cierto?, con algún compañero que esté en una circunstancia parecida a la de ustedes, es decir, sin práctica, ¿ya? La segunda planificación es sí o sí la dupla, y la tercera planificación también la he planteado siempre en al menos un trío. ¿Por qué? Porque es un caso, es una situación que ustedes tienen que resolver a través de una planificación. Y esa es la que finalmente, ¿cierto?, constituye parte o insumo para la evaluación clave. ¿Ya? Entonces, les dejo el sílabus también para que ustedes puedan revisarlo, tenerlo a mano, ahí cada cual ve su método. Voy a cerrar aquí. Y entonces voy a comenzar con lo que yo les tengo planteado para hoy. Ustedes pueden preguntar, hacer observaciones, dejar comentarios. Esto es una discusión respecto de el planteamiento de las problemáticas iniciales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, ¿cierto?, posicionados hoy día en un entorno que es un entorno cambiante, que es un entorno de alguna manera incierto, ¿cierto? Este año continuamos con mucha incertidumbre respecto de cómo lo hacemos, qué es mejor, ¿ya? Cómo combinamos los recursos analógicos con los recursos digitales, qué va a pasar el próximo año, cómo va a ser esto que conocemos como colegio, como escuela, cuando ustedes egresen, ¿cierto?, de la carrera. Van a continuar estas condiciones que tienen que ver con hibridez, por ejemplo,
Y es muy probable que a partir del cambio que venimos gestando en educación, en la escuela, ¿cierto? Como institución, desde el año pasado, muchas cosas ya nunca vuelvan a ser como usted recuerda lo que es la escuela. Es decir, desde su experiencia de estudiante, que iba todos los días, que la mayor parte, ¿cierto?, del trabajo estaba en el aula, que usted en casa complementaba con algunas tareas, en algunos colegios, ¿cierto?, se dejó de dar tareas hace años, que incluso habían algunas actividades, por ejemplo, celebración de fiestas patrias, 21 de mayo, donde se desfilaba, cosas que probablemente ya no van a ser como ustedes las vivieron. Y eso implica entonces un enorme desafío para el profesor, que aquí yo me quiero detener, o sea, creo que ese desafío para el profesor no puede estar mejor simbolizado que lo que supimos esta semana con el audio de esta profesora que despidieron de un colegio en Santiago. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de escuchar el audio, y si no, ¿cierto? Les invito a que lo hagan, porque ese audio, lejos de toda la polémica, de que ella usa expresiones para referirse a los niños en un contexto de informalidad, como es que yo le mando un audio a un amigo, a un compañero, revela, ¿cierto?, las múltiples tareas que los profesores estamos hoy día, ¿cierto?, asumiendo en el aula, ¿ya? Que no solo van desde que los niños llegaban a la sala con 3 colaciones y se estaban comiendo el almuerzo a las 9 de la mañana, ¿cierto? Los niños más pequeños, sino que implican la forma en que yo me posiciono para hacer clases. Y la hibridez, que es algo para lo cual nosotros vamos en la universidad. Es muy probable que si la situación en Chile, ¿cierto?, de alguna manera comienza a revertirse a propósito de la inmunización de la población con las vacunas, es muy probable que ya el próximo semestre ustedes tengan, algunos de ustedes tengan la posibilidad de volver a la universidad y haya otro grupo que, o porque está en Iquique, está en Antofagasta, está en Osorno, siga tomando clases, y los profesores entonces vamos a tener que ir adoptando por largo rato este modelo híbrido en que vamos a estar haciéndole clase a usted que está en su casa, ¿cierto? Y a los que están en la sala de clase. Y eso es un trabajo que hace que tengamos que repensarlo todo, porque yo no voy a poder usar un PPT, ¿cierto?, que el que está en la lejanía no tenga acceso a verlo, y tampoco voy a poder generar algunas actividades en grupo para algunos y para otros no. O sea, todo de aquí en adelante cambia, y en ese escenario de incertidumbres es que partimos una asignatura como esta, que viene de la mano de una de las primeras cosas que cambió el año pasado, cuando empieza el confinamiento, y rápidamente, porque hay que decirlo, rápidamente el Ministerio de Educación reacciona con un documento que se llama priorización curricular, que de hecho yo tomé la foto de la priorización curricular y es lo primero que ustedes ven en el aula. Es decir, ¿qué es lo que hizo el ministerio? Miró el currículum de la asignatura de inglés y determinó que allí habían objetivos de aprendizaje que eran de primer nivel, es decir, y los llamó de nivel 1, que son aquellos que sí o sí las escuelas deben procurar, ¿cierto?, cubrir, y que habían objetivos de nivel 2, que eran aquellos que iban de alguna manera, ¿cierto?, sosteniendo a los de nivel 1. Pero se nos quedaron un montón de cosas fuera del currículum. Nosotros tenemos en Chile un modelo curricular muy concentrado, currículum muy pesado, con muchos objetivos de aprendizaje muy contundentes. De hecho, yo siempre, para la carrera de ustedes y para cualquiera, siempre muestro, cuando entramos a ver los objetivos de aprendizaje, uno que tomé del currículum de inglés, que es un objetivo que es un párrafo de este tamaño y que tiene, ¿cierto?, vida, obra y muerte dentro de su declaración por lo contundente que es cada uno de esos objetivos de aprendizaje. ¿Qué hicieron las escuelas el año pasado? Adscribieron a esta priorización curricular, que es una priorización curricular de largo aliento, porque lo que no se vio el año pasado, ¿cierto?, no es que ahora
que los niños, algunos están yendo a clases, los vamos a poner al día, porque ustedes, que son profesores de lengua, saben que las habilidades no se enseñan con un PPT. Las habilidades se trabajan, ¿cierto?, a partir de fundamentos teóricos, con enfoques, ¿cierto?, con modelos de desarrollo de habilidades, y saben que no implica que yo condense todo lo que no vi el año pasado en una guía y la mande, y que ese entonces sea el ponerse al día. Probablemente, y escúchenme lo que les voy a decir, los próximos 10 años, al menos vamos a arrastrar, ¿cierto?, esta priorización curricular. Y eso implica que usted como profesor tiene que estar súper preparado respecto, por ejemplo, de en inglés. ¿Qué se consideró un objetivo de nivel 1? ¿Y por qué? ¿Qué habilidad subyace detrás de ese objetivo que es considerado imprescindible o prioritario, como su nombre lo dice? ¿Ya? Y los profesores entonces tuvieron que replantearse. Y así como esa, estamos súper atravesados por una serie de problemáticas. Yo aquí sinteticé algunas, pero sin duda y la pandemia, ya. Lo primero que yo señalé aquí, les dejo como una pregunta abierta, es ¿cuáles son las demandas que se le hacen a la educación? ¿Cuáles son las demandas que se han hecho el último año? Por ejemplo, brecha. Sin duda, la pandemia lo que ha hecho es profundizar las brechas, y esas brechas tienen que ver no solamente ahora con los tipos de colegio, sino que además son brechas que están asociadas a tecnología. Sabemos que un niño sin internet, y todos los días vemos el caso del niño que se sienta a la orilla del camino, de los que están en el Valle del Elqui, ¿cierto?, con el celular aquí arriba, de los profesores que hacen guías para que los niños las vayan a buscar cuando retiran las canastas familiares, las canastas Juraer, etcétera. Hay una serie de brechas que se van a profundizar, y en este sentido, por ejemplo, la UNESCO, que es una organización que estudia en profundidad, ¿cierto?, el tema, por ejemplo, del trabajo infantil, del acceso a la educación, ya ha puesto las alertas respecto a que esta brecha que se produjo a partir del año pasado es una brecha que solo va increciendo, ¿ya? No es solamente en nuestro país, es en toda la región latinoamericana, es en los países pobres, ¿cierto?, de África, y es una brecha que los profesores no podemos mirarla, ¿cierto?, desde las noticias, sino que la vamos a vivir. Ustedes van a vivir la brecha. Y tenemos que saber entonces cómo responder a ella desde la posición, ¿cierto?, o desde las competencias profesionales. Aquí, por ejemplo, yo les planteo varias cosas. Miren esta. Esto no es nuevo. Esta cifra que yo les estoy dejando acá. El 84% de los chilenos no entiende lo que lee. ¿Han escuchado alguna vez estas cifras que dicen, no, los chilenos tienen baja comprensión de lectura, hay muy pobre desarrollo de las habilidades lectoras, etcétera? Y efectivamente, cuando uno mira el escenario, el 84% de los chilenos no entienden lo que lee, y dentro de ese 84% están los apoderados, a quienes, ¿cierto?, muchas veces transferirles información no es fácil. Miren, ahí está lo mismo. Y esto, hay por ahí una anécdota bien famosa, ustedes son re chicos, pero puede que alguno lo haya escuchado, que dice, los chilenos, por ejemplo, no entienden las instrucciones para hacer una mamadera. Y eso es porque se aplicó, estos datos vienen de un estudio muy, muy ambicioso que se hizo en Chile hace varios años ya atrás, en que se midió la capacidad de lectura en una población de registro amplio, de 9 a 99 años, ¿ya? No es solamente gente en edad escolar, no es solamente gente universitaria, sino que es un grueso grupo de la población. Y entre las actividades de comprensión lectora que venían en esa prueba estaban las instrucciones para hacer una mamadera. Y había mucha gente que no lograba sortear esa demanda, ¿ya? La demanda de la tarea. Y es por eso que mucha gente, ¿cierto?, paga de más, no sabe que le están cobrando, cuando les llega una cuenta, por ejemplo, logran con dificultad hacer trámites,
porque efectivamente hay una baja, un bajo porcentaje de la población que tiene niveles de comprensión lectora que son los necesarios para un país que aspira, ¿cierto?, a moverse hacia zonas de desarrollo, ¿cierto? Otras cosas, por ejemplo, ya, lo mismo, acá, poca comprensión lectora en los chilenos afecta cifras económicas. Y usted en este momento está pensando, ya, pero esto es el rol de los profesores de lenguaje. Y ustedes saben que ustedes tienen una doble dificultad, porque además la comprensión lectora que ustedes tienen que desarrollar como habilidades se hace, ¿cierto?, en un idioma extranjero. Luego, ¿qué más cosas? ¿Cierto? La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en la cual Chile participa, revela que solo el 2% de los chilenos entiende bien lo que lee. Miren qué dramático. Es súper dramática esta cifra. Esto es una noticia que es del 2016, o sea, no es tan atrás. ¿Ya? Ahí les dejo un link de un un ministro que está hablando sobre lo difícil o la inversión que están haciendo, por ejemplo, en darles cursos de capacitación a gente que trabaja en la construcción. Porque quienes trabajan en construcción, aunque uno podría decir que tienen que ver ellos con comprensión lectora, cuando yo tengo que revisar un manual, cuando llega una máquina nueva, cuando tengo que hacer un proceso, ¿cierto?, de mezcla de pintura, de mezcla de hormigón, necesito leer. Y en la medida en que la gente tiene problemas de comprensión lectora, ¿cierto?, se afecta incluso la actividad económica. ¿Qué otras cosas? Miren, esto es currículum puro. Miren, en algún momento la discusión pasó en el año 2011, hace una década, en cómo alivianábamos el currículum escolar y le dábamos prioridad a las horas en algunas asignaturas. Entonces, ¿qué se propuso el año 2011? Disminuir las horas de arte y música. ¿Ya? Y ahí entramos en una discusión súper delicada, que ustedes van a tener oportunidad de leerla, de la pluma de uno de los mayores, ¿cierto?, investigadores en la línea de ideología y currículum, ¿cierto?, que es Michael Apple, que ha estado en Chile en algunos momentos, y que es miembro adscribe a lo que se denomina pedagogía crítica, y que la hace, ¿cierto?, en el texto que ustedes van a leer, hace una crítica brutal a la forma en que el currículum escolar se organiza, poniendo algunas asignaturas de primer orden y otras asignaturas de segundo orden, ¿ya? Y esto está tan arraigado en nuestro ADN, ¿cierto?, de la vida escolar, que yo les pregunto así directamente, cuando ustedes eran estudiantes de escuela, si alguien hubiera venido a preguntarles, que es una pregunta políticamente incorrecta, pero si alguien hubiera venido a preguntarles, ¿quién creen ustedes que es más inteligente? Y le hubieran dicho, ¿el profesor de educación física o el profesor de matemáticas? La mayoría de la gente habría respondido que el profesor de matemáticas. ¿Por qué? Porque hay una conceptualización que la matemática, ¿cierto?, es fundamental, y eso es lo que nos han venido diciendo desde que estábamos en primero básico, y lo es. Pero la actividad física no es menos importante. Si yo le digo, mire, si usted tuviera que darle más horas usted es jefe de UTP, tuviera que darle más horas a un colega, y tiene al profesor de educación básica de lenguaje, y tiene al profesor de arte, ¿a quién creen que se las van a dar? Al profesor de lenguaje. ¿Por qué? Porque en nuestra concepción curricular consideramos que las artes son casi un relleno. Y ustedes como profe, yo me imagino que se han topado por allí una enorme cantidad de investigación que señala, ¿cierto?, cómo la música y las artes tienen una incidencia absoluta en la formación del cerebro del niño y la niña, ¿ya? Que las artes son fundamentales, que la música es fundamental, no estamos hablando del trap claramente, ¿ya? Pero que la música
es fundamental, que aprender música es un sistema, ¿cierto?, casi algorítmico, tan difícil como es el de las matemáticas, pero son actividades académicas o actividades curriculares que están totalmente subvaloradas, subvaloradas. Y yo les aseguro que cuando ustedes estaban en el colegio, ¿cierto?, y había taller, era taller CIMSE de lenguaje, taller CIMSE de matemática, taller PSU de lenguaje, taller PSU de matemática. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿cierto?, hemos construido una idea de que hay áreas del saber que son de primer orden, más importantes y otras menos importantes. De hecho, yo no creo que, no sé si a alguno de ustedes les habrá pasado, pero pasa, que hay gente que va a quedar repitiendo, supongamos que alguien va a quedar repitiendo porque tiene malo arte y educación física. ¿Qué es lo primero que dice la gente? No, pero ¿cómo va a repetir por arte y por educación física? Te creo que quede repitiendo porque tiene malo matemática o lenguaje, pero por arte, ya. Entonces, profesor de arte, ¿le puede hacer una prueba más? ¿Le puede dar la oportunidad de hacer otro trabajo? Profesor de educación física. Y muy pocas veces se lo pediríamos al profesor de matemáticas, ¿ya? Muy pocas veces se lo pediríamos. Y esa conceptualización está instalada al interior de los colegios, está súper instalada. ¿Ya? Yo les cuento esto como experiencias que nos van a ir permitiendo entender la naturaleza del currículum en tanto, ¿cierto? En tanto artefacto con el que ustedes tienen que trabajar, pero también con una mirada crítica, ¿cierto? Una mirada que les permita tomar decisiones respecto al mismo. Entonces yo les cuento, porque, por ejemplo, yo fui jefa OTP mucho tiempo en una escuela de Valparaíso, y teníamos un profesor de música, ¿ya? Y el profesor de música entonces hace lo que hacen los profesores de música, hacer que los niños aprendan un instrumento musical, ¿ya? Entonces todos con su flauta. Se partía el profesor de música tocando la flauta con los niños en la sala de clase. Lo golpeaban de al lado donde había clases de otra asignatura, es que el profesor de música está metiendo mucha bulla. Ya, lo sacaba al patio. No, es que siguen metiendo bulla, se asomaban los profesores por la sala, inquietos porque había mucho bulla. Terminaba el profesor de música, ¿cierto?, fondeado al fondo del patio, con los niños tocando instrumentos musicales, porque parecía que esa asignatura era prescindible, o sea, ¿por qué no van a meter ruido a otro lado? Cuando yo no sé si hay músicos acá, gente que haga música, que lea música, saben que es súper difícil. La música, no estamos hablando solo de que yo pueda cantar en la ducha, sino que la música como disciplina es quizá una de las más complejas. Requiere años de estudio, requiere años de trabajo, de esfuerzo. Es muy matemática en su concepción. Y enseñarle a tocar un instrumento a otro es una labor tremendamente difícil. Imagínense con 40, tocando la flauta al mismo tiempo. Flautas desafinadas además, ¿cierto? Entonces, efectivamente, cuando uno ve cosas como esta, que están acá, uno dice, tenemos el currículum, una cantidad de horas, ¿ya? En los colegios con jornada escolar completa, las horas semanales son 38. 38 a la semana. Tienen que fijarse en esto porque luego yo les voy a mostrar cuántas son las horas de inglés y por qué esas horas de inglés, ¿cierto?, son determinadas cantidades anuales. En los colegios sin jornada escolar completa son 44 horas semanales, una cosa así. Y cuando uno mira, ¿cierto?, la distribución de las cargas horarias, estas horitas de arte y música, que muchas veces son súper amadas por los estudiantes, se ven absolutamente, ¿cierto?, afectadas por una mirada, que es la mirada de que necesitamos que la gente lea y escriba, lea y escriba, lea y escriba, entonces estamos 12 años de escolaridad leyendo y escribiendo, y miren, ahí están los resultados, se los acabo de mostrar. Parece que toda esa inversión no nos volvió mejores lectores, ni hablar de mejores escritores. Ahora, ¿qué pasa con el inglés aquí? Que es quizá, ¿cierto?, la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Porque sabemos que el que la gente, ¿cierto?, tenga dominio de un segundo idioma, en nuestra realidad cuesta muchísimo. Si ustedes van a cualquier país europeo, la gente habla 2, 3 lenguas, el inglés lo hablan fluidamente, aunque no sea, ¿cierto?, su lengua materna,
porque hay condiciones contextuales que son distintas. Porque además entonces el profesor de inglés tiene que luchar y lidiar y saber y conocer y transformar esas condiciones contextuales bajo las cuales muchas veces el profesor de inglés o la profesora de inglés hay algo con lo que no cuenta, que es con la necesidad de hablar. Si nosotros estuviéramos en la frontera norte de México, probablemente hablar inglés sería una necesidad, ¿ya? Pero, y de hecho, yo no sé si ustedes recuerdan haber visto alguna vez Dora la Exploradora. ¿Vieron alguna vez? ¿Conocen Dora la Exploradora? ¿Ya? Bueno, Dora la Exploradora, que tengo chat ahí, ya voy a leer el chat. Dora la Exploradora es una caricatura, un dibujo animado que no está pensado en el público de niños chilenos, está pensado, de hecho Dora tiene ese aspecto como de niña mexicana, está pensado fundamentalmente, ¿cierto?, en aquellas comunidades donde aprender inglés, ¿cierto?, por una cuestión territorial es una necesidad. Ahí dice que está inestable mi conexión, ya. Y es un claro ejemplo de que a veces hay necesidades que hay que tomarlas, volverlas un producto para que los niños, ¿cierto?, que la están viendo, aprendan al menos un vocabulario básico en inglés, que es hasta donde llegaba Dora, ¿ya? Dora entonces tenía esta cosa interactiva revolucionaria en su época, revolucionaria, en que decía entonces, esperaba que los niños respondieran, en una situación donde la interactividad es ficticia, porque el niño no aprieta nada, no toca nada, y si lo dice está bien y si no, no. Entonces Dora miraba a la cámara y esperaba que los niños dijeran este vocabulario que se iba repitiendo, 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 ¿cierto? Y que finalmente, ¿cierto?, era el vocabulario que aprendíamos en el episodio de hoy, ¿ya? Es un súper buen objeto de análisis, Dora la Exploradora, en términos de cómo instala, ¿cierto?, un vocabulario básico para la enseñanza, ¿cierto?, del inglés. Entonces tenemos aquí varias cosas, y aquí entonces tenemos algunos comentarios. En mi antiguo colegio el profesor de música se iba a un lugar súper escondido detrás de la escuela para poder practicar y no meter bulla. Muy bien, ¿ya? Sí. El otro día vi en la universidad, que la universidad en Alemania, cuando uno postula, debe elegir 2 idiomas para aprender. Claro, al tiro, ¿cierto? Se quedó medio pegada ya, en clase. Parece que ya no me despegué. Entonces aquí tenemos otras cosas, miren, ¿cierto? Recorte de horas de historia se hizo pese a la crítica de los evaluadores consultados. Entonces, tuvimos, yo no puse aquí, creo que sí lo puse, el último que fue, por ejemplo, gobierno decide aumentar las horas de lenguaje y matemática en educación escolar. Es lo que yo les señalaba, ¿ya? O sea, se corta por un lado para aumentar por el otro, pero hay que ver qué hay detrás de aquello. Y esa es una de las cosas que vamos a estar discutiendo todo el semestre. ¿Qué hay detrás de las propuestas curriculares? ¿Ya? Acá miren. Aumentan horas de educación física, música y artes visuales en colegios desde 2013. Estas desde 2011. Luego en 2013 aumentamos las horas, ¿cierto? Porque hubo toda una crítica allí a que se quiten, ¿cierto?, determinadas actividades. ¿Por qué lo de educación física? Parece que viene alguien. Déjenme mirar. Voy aquí a como a 3 bandas ya. ¿Por qué lo de educación física? Fundamentalmente porque vivimos una otra pandemia, que es la pandemia de la obesidad infantil. Y entonces, ¿cierto? Parecía que, como en todo orden de cosas, la escuela tiene que hacerse cargo. Ustedes se fijan que la escuela resuelve, yo diría, el 90% de los problemas que la sociedad va teniendo. En la escuela usted aprendió a bailar cueca, ¿ya? Bueno, trataron algunos, sí, capearon otros, sí, ya. La escuela, ¿cierto?, tiene que enseñarle a los niños hábitos, tiene que enseñarles, ¿cierto?, el currículum, además tiene que enseñarles competencias ciudadanas, y la escuela también en algún momento tuvo que aceptar el golpe de que estábamos viviendo una pandemia global, pero también nacional,
de obesidad infantil, entonces en algún momento parecía que el currículum también fue la solución, se le cambió el nombre a la asignatura y pasó a llamarse entonces Educación Física y Salud, que es como se llama hoy en día. Para ustedes solo se llama Educación Física. Y ya no es solo una asignatura donde los estudiantes están en el patio, sino que además se les enseña, ¿cierto?, desde no sé, el consumo saludable de alimentos, se les enseñan varias cosas más que incluso llegan libros hoy día de educación física al colegio para cada niño, ya cosa que ustedes ni yo vivimos. Entonces, el currículum va cambiando, va moviéndose, va mutando, y eso tenemos que tenerlo súper claro, porque el currículum de inglés que nosotros vamos a conocer, vamos a profundizar, lo vamos a estudiar, es un currículum que data del 2012, ¿ya? Es un currículum en general cuya implementación a partir de la última gran reforma curricular terminó recién el año pasado en cuarto medio. Todo eso se los voy a explicar en detalle después. ¿Qué más cosas están en el ambiente? Ya. Esto fue lo último. Esto sí lo deben recordar. Mineduc planifica el asesinato de filosofía en Chile. ¿Se acuerdan la polémica que hubo hace, no sé, 3 veranos atrás, cuando dijeron que iban a sacar filosofía del currículum de tercero y cuarto medio? Y entonces, ¿cierto? Pasó un fenómeno bien interesante. Entonces pareció que a la gente le importaba que en el colegio se aprendiera filosofía, porque todo el mundo salió en defensa de filosofía, que era imposible. Recuerdo incluso un verano en Viña, época del Festival de la Canción, ¿cierto?, en que hubo una protesta fuera del Hotel O'Higgins de profesores de filosofía pidiendo que la asignatura no fuera eliminada del currículum. ¿Qué voces se esgrimieron para que no se sacara filosofía? Que filosofía, ¿cierto?, era la asignatura que permitía el desarrollo del pensamiento crítico. Y yo no estoy para nada de acuerdo con que ese sea el motivo, porque entonces los otros profesores, ¿qué estamos haciendo en el colegio? O sea, cada uno desde nuestra especialidad estamos propendiendo el desarrollo del pensamiento crítico. Y se pusieron en juego muchas cosas, y fue tanta la presión que el ministerio finalmente echó pie atrás y no hizo esa implementación curricular, ¿ya? Todo esto, ¿cierto?, a través de los medios, qué sé yo. ¿Ya? ¿Qué otras cosas están en el contexto y que ustedes van a tener que considerar? Estas, pues miren. Dificultades de enseñar en los colegios más pobres. Manoteo entre niñas poco visible pero preocupante. Multiplicación de los casos, ¿cierto?, de menores que sufren violencia de género. De parte de los profesores también. De parte del sistema. Trasladan de colegio a 4 niños por problemas de convivencia. A menor le clavaron navaja en la cabeza durante descanso escolar. Esto también no está declarado explícitamente en el currículum, pero esto es lo que vamos a aprender, que se denomina currículum oculto, que son todas las cosas que pasan en el aula, ya sea porque el colegio tiene determinadas líneas o porque los profesores tienen determinados discursos, ¿ya? Esos discursos, ¿cómo? Ya. Los niños que muevan las mesas y las sillas y las niñas que barran la sala. Y mandamos a las niñas a barrer la sala. Y los niños mueven las mesas. ¿Ya? Cuestiones como, ¿cierto? Las niñas tienen que ir con falda al colegio. Toda una discusión respecto, por ejemplo, al uso de faldas de parte de las niñas y todo lo que ello implica, ¿cierto? Todo lo que implica falta de movilidad, el que te estén mirando las piernas, ¿ya? Etcétera, 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 tienen que ver con cosas que pasan y que muchas veces van generando también climas de violencia que los profesores o contrarrestamos con discursos potentes, ¿ya? O lo que hacemos es incrementarlos, ¿ya? Ese profesor, yo no sé si ustedes serán de la generación
o habrán escuchado alguna vez a un profesor hacer un comentario como, no sé, usted con que salga cuarto medio estamos al otro lado. Para ir a barrer la calle se necesita cuarto medio, así que procure sacar su cuarto medio al menos, ¿ya? Que son también comentarios que van definiendo ciertos estilos de docencia a los cuales uno puede adscribir o puede definitivamente, ¿cierto?, negarse. Aquí hay más cosas, miren. Violencia escolar, colegios no deben ser vistos como lugares inocentes, pasan cosas en los colegios, hay personas en los colegios, y por lo tanto los profesores no estamos ajenos a aquello. Colegios de profesores, la mayor violencia se da de los alumnos hacia los docentes. Sí, también es cierto. ¿Qué otras cosas? Ya. Entonces, ¿cómo planificamos nuestra acción docente en un escenario incierto, que tiene fortalezas y debilidades, que tiene elementos, ¿cierto?, que yo no puedo soslayar, porque yo no puedo ser ese profe que actúa de esta manera y que va y hace su clase y le importa lo mismo lo que esté pasando alrededor, porque lo que necesita es cobrar, ¿cierto?, su sueldo, que sabemos que no es tan suculento, pero es un sueldo a fin de mes. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Con una mirada amplia de lo que es estar en aula, que implica que yo planifique, que tome decisiones, que reflexione, que piense en los modos, que atienda al contexto, que lo lea, que lo incorpore. Y todo eso perfectamente lo puedo traducir, ¿cierto?, en una planificación. Ese es el objetivo del curso, pero es un objetivo que no implica que yo tomo el currículum y me voy a una esquina y armo una clase como si el mundo no existiera, como si no hubiera contexto, ¿ya? Y aquí yo no les voy a mostrar este video, pero se los voy a dejar y les voy a dejar la inquietud. Esto que yo les he puesto acá es la experiencia de un colegio en Santiago, que se llama, de un nombre bien particular, se llama Escuela Karol Cardenal de Cracovia, Karol por Karol Wojtyła, que es el Papa Juan Pablo II, figura súper controvertida, pero la escuela se llama así hace mucho tiempo, y que ellos tienen una propuesta tan interesante, en que efectivamente han constituido lo que ellos denominan un gobierno escolar, donde los niños, ¿cierto?, tienen desde primero básico roles súper marcados en la gestión y la autogestión de sus cursos. Una historia bien interesante que se las dejo allí porque es un caso, ¿cierto?, emblemático en Chile de innovación a partir del currículum. ¿Ya? Cómo enseñamos, qué enseñamos, etcétera. Y que ha sido, esta escuela ha sido designada en un listado que se hizo alguna vez de los 20 proyectos más innovadores en el mundo occidental, y esta aparece como una de las escuelas que hace innovación, ¿ya? Entonces, claro, yo les presento un panorama súper pesimista al principio, pero les dejo este refrescante vaso de optimismo cuando uno mira cómo escuelas ubicadas en lugares populares, como esta en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, una escuela, ¿cierto?, que atiende un niño y niñas que vienen de familias, ¿cierto?, que tienen las dificultades de todas las familias, pero que tienen situaciones económicas complejas, ha logrado contribuir decididamente a la formación de verdaderos ciudadanos. Bien, ¿qué pasa con inglés? Ya, veamos qué pasa con inglés. Miren, estas son otras problemáticas. Para el profe, CIMSE, en inglés también hay CIMSE, veamos qué pasa con CIMSE, carrera docente, romper círculos, justicia social, género, inmigración. ¿Podría yo, cierto, no considerar a mis estudiantes inmigrantes cuando pienso en cómo voy a hacer mis clases? Probablemente no, probablemente no. Podría no considerar, ¿cierto?, estrategias de integración para personas, ¿cierto?, transgéneros en mi sala de clases. Probablemente no. Y además porque está mandatado así. De hecho, el Ministerio de Educación, en una movida muy interesante,
el año 2017, me parece que fue, sacó un manual que se llamaba Manual para Trabajo, ¿cierto?, con estudiantes LGBTI, y donde se señalaba explícitamente que a lo que había que propender era a derribar las barreras, pero no haciendo sentir a la persona, ¿cierto?, que es único por su condición, sino que es como el resto, es al revés, ¿ya? Que es al revés, ¿ya? Con una plena integración, ¿cierto?, en las actividades de aula, en las actividades de género, etc. Entonces, también otras problemáticas que están en el aula. Solo me voy a referir al CIMSE para hacer la bajada de inglés. Miren, miren esto. Esto es 2010-2014. CIMSE de inglés, mejoran resultados, porque ya habían habido un par de aplicaciones antes, pero el 82% de los estudiantes chilenos no sabe el idioma. ¿Ya? Los alumnos que tienen más horas del ramo y comenzaron con clases más temprano logran mejores puntajes. Se mantiene la brecha firmante por nivel socioeconómico. Entonces, si ustedes se fijan, ¿ya? Aquí, el 2010, ¿cierto?, era el 11% los que manejaban el idioma y el 2014 el 25%. ¿Qué dice acá? El 18% de los estudiantes alcanzan los niveles A2 o B1. ¿Para qué se los voy a explicar si ustedes lo saben bien? Y obtiene un certificado de Cambridge que acredita que aprueba el test de CIMSS inglés en el nivel respectivo para las habilidades de Read and Listen. Esos son los resultados que arrojó uno de los últimos CIMSS de inglés que se aplica en tercero medio. ¿Y qué es un CIMSE muestral, no censal? CIMSE censal es cuando se aplica a todos los colegios, a todos los niños, como los CIMSE de lenguaje y matemáticas que usted dio. El CIMSE de inglés y el de educación física, que se aplica en octavo básico, son muestrales, es decir, se aplica una muestra que estadísticamente es representativa, ¿cierto?, de la población. Y esos son los resultados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo que entre chino mandarín? ¿O vemos cómo, ¿cierto?, formando estas nuevas generaciones de profesores como ustedes, podemos mejorar estos resultados? ¿Ya? Aquí lo mismo, otras variables que rodean la escuela en imágenes, los hábitos de lectura, la condición de grupo socioeconómico, íntimamente relacionada con los resultados. Entonces, tenemos que asumir una cuestión así como un determinismo social, que es que si eres niño o niña y vas a una escuela, ¿cierto?, pobre, una escuela que recibe alumnos vulnerables, no te va a ir bien. Un determinismo así, ¿cierto?, decimonónico, en que dime a qué escuela vas, dime de dónde vienes y te diré cuáles serán tus resultados en la vida. No es posible, no es posible, ¿ya? Ahí hay unas imágenes que yo, miren esto, lista con los mejores colegios de CIMSS del 2012. Ya sabemos quiénes están en esa lista. No es necesaria esa lista. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este curso? Tres grandes cosas. Yo lo he dividido en tres grandes acciones que están dadas, ¿cierto?, por los verbos. Por tres verbos. El primero es conocer. ¿Qué vamos a conocer? Desde la teoría y la investigación y las experiencias prácticas. Tenemos que conocer, porque usted va a ser un especialista en ciencias de la educación, ¿ya? Por eso usted va a tener al final del curso, ¿cierto?, una licenciatura en educación, ¿ya? Va a ser señor o señora licenciado o licenciada, ya como en las telenovelas, señor licenciado. Va a ser un licenciado en educación. Es decir, usted es el especialista, usted es el especialista. ¿Y qué implica ser licenciado en educación? Que usted es experto en teorías de aprendizaje, cómo se enseña y cómo se aprende,
¿cierto? Y por qué el tema de qué significa aprendizaje significativo, qué significa zona de desarrollo próximo, qué significa, ¿cierto?, socioconstructivismo. Usted es el especialista. En evaluación, usted es especialista. En evaluar el proceso de aprendizaje. Usted es el especialista en diseñar las situaciones de aprendizaje. Además, ¿cierto?, de que va a ser especialista, va a ser profesor o profesora de inglés, que además lo transforma en especialista en la enseñanza, ¿cierto?, del idioma. Pero usted también es licenciado en educación, por lo tanto, señor y señora licenciado, usted lo que necesita también es conocer, ¿ya?, teorías, discusiones acerca del currículum, etc. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reflexionar. Competencia profesional fundamental del profesor del siglo XXI. Reflexionar sobre la naturaleza de la acción docente y la planificación de su propuesta didáctica y evaluativa. Y usted entonces, como especialista, toma decisiones que son reflexionadas, toma decisiones conscientemente, porque leyó el contexto, porque conoce el currículum, porque conoce las estrategias para el desarrollo de habilidades, y eso lo transforma, ¿cierto?, en el acto que van a trabajar conmigo, que es el de planificar. Y además vamos a diseñar, ¿ya?, qué enseñaremos, cómo lo haremos, qué mediaciones, qué andamiaje, qué formas de retroalimentar vamos a plasmar en estas planificaciones, que son en el fondo, ¿cierto?, la resultante de este profesor que es especialista. ¿Qué más? Aquí yo les dejo, ¿cierto? Siempre utilizo algunas viñetas de Mafalda. Aquí está esta Mafalda que va súper entusiasmada a la escuela y que va llegando a la escuela, ¿cierto? Y ve esta situación de un primer día de clase donde el profesor enfrenta esta necesidad también de motivar y atraer a los niños, a los adolescentes a su clase. Y quiero mostrarles, para ir terminando la sesión de hoy día, esto, miren, esta pintura. Mírenla. Esta pintura se llama La clase caos. Fíjense bien, hay allí un maestro, inmediatamente, ¿cierto?, podemos colegir que esta es una representación de un par de siglos atrás. Hay niños haciendo distintas cosas, ¿cierto? El maestro está acá, hay uno estudiando por acá, hay otros haciendo cosas, hay uno tratando de escaparse por la ventana. Esto es la clase caos. Y esto es justamente lo que nosotros vamos a evitar planificando, ¿ya? Entonces, no la clase caos, sino la clase reflexionada, diseñada, pensada, que tampoco es esto, o sea, no, está de acá, tampoco es esto, tampoco es un profesor sentado al medio, ¿cierto?, a una altura distinta de la mayoría de los estudiantes, en una actitud casi de iluminación, tampoco es eso. Se parece un poco más a esto, porque la escuela está en todas partes. Miren estas imágenes, miren esta. Esta es escuela, esto también es escuela, esto tan bonito también, pero esto también. Y probablemente en estas fotos no aparecen porque están tomadas desde la perspectiva del profesor. Aquí hay un profesor, aquí hay un profesor, aquí hay un profesor. Y entonces la escuela es más que el espacio físico, ¿cierto? Es cómo construimos ese espacio y ese ambiente. Y usted puede estar en una escuela bonita, ordenadita, luminosa, limpiecita como esta, pero puede estar en esta. Y de más, yo creo que siempre en estas carreras de pedagogía uno se encuentra con chiquillos que han ido a trabajar a los campamentos, que hacen clase por aquí, que participan en escuelas populares, qué sé yo, que han sido guías de scout incluso, y ustedes saben, ¿cierto?, que el rol del profesor no está definido por este espacio luminoso con mesitas de colores, ni por este espacio de la tierra, sino que está definido por qué tipo de profesor somos y qué tipo de profesor queremos ser.
Y para finalizar quiero mostrarles esta, miren. Miren esos profes. Para los que son lectores de Harry Potter, ¿cierto? Yo soy una fan de J.K. Rowling, y aquí hay 4 profesores tomados de la saga de Harry Potter que representan estilos de docencia. Todas estas imágenes representan estilos de docencia. Un profesor que tiene, ¿cierto?, un birrete, el iluminado. Un profesor, ¿cierto?, que está entre medio de sus estudiantes, con ellos, con ellos. Una profesora, ¿cierto?, que pareciera que nos está señalando con el dedo. Un profesor que no sabe mucho, porque este es un personaje de Harry Potter, que se llama Hagrid, que no tenía muchas condiciones para la docencia, pero tenía muchas ganas de ser profesor. Pero le faltaba, ¿cierto? Le faltaban estrategias, le faltaba dominio de grupo. Está este profesor que es el que a todos le temen, todos le temen. Y los hemos tenido siempre, hemos conocido montones de profesores a los que les tenemos miedo y que se para detrás de nosotros y que nos intimida. Está la profesora despistada, esta profesora, ¿cierto? Que siempre anda en otra frecuencia, que es difícil de seguir, digamos. Y está este otro profesor, que es un profesor dialogante y comprensivo de sus estudiantes. Entonces, cuando uno mira estas imágenes, uno dice, ¿qué tiene que ver esto con la planificación? Esas cosas te definen. Cómo tú planificas tu clase, cómo tú te planteas en la enseñanza de tu asignatura, te definen. Y tú vas a hacer que ellos te teman, ¿cierto? Pienses que estás loco, loca, confíen en ti, o te vean como un iluminado que en el fondo nunca vas a estar a la altura de ese profesor, ¿ya? Y ahí había un taller de discusión que ya no lo vamos a poder hacer por tiempo, pero es la pregunta que se llevan hoy día. ¿Cuál profesor o profesora soy? ¿Cómo me defino? ¿Cómo me proyecto? ¿Ya? A ver, profesora, siento que al momento de analizar las problemáticas del aula faltó considerar la salud mental de los estudiantes, sobre todo hoy día con la situación de pandemia. Es un reto grande ser alumno y mantenerse sano mentalmente en la actualidad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y fundamentalmente, ¿cierto? Lo que señala Javiera es porque nos falta algo que nos define en el mundo de la educación, que es el vernos, el tocarnos y el interactuar los unos con los otros. Nos falta. Yo soy bien consciente de que hay muchos de ustedes que por distintas circunstancias no pueden encender su cámara. No pueden encender su cámara. Quisiera que lo hicieran, pero no puedo exigirlo, porque nos falta el contacto físico, nos falta el que yo pueda leer sus expresiones. No estoy tan de acuerdo. O sí, esa es una buena idea, ¿ya? Y sí, el tema de la salud mental es un tema en un país como el nuestro, que ojo con lo que les voy a decir y probablemente ustedes tienen un caso, espero no cercano, pero lo conocen, con una de las mayores tasas de suicidio del mundo. Y de suicidio en los extremos, de adultos mayores, muchos adultos mayores, y de gente joven, ¿ya? Y de gente joven. Joven tirando incluso a adolescentes, ¿ya? Entonces sí, y todo eso es el escenario del profesor. Y esa es la realidad que yo tengo que leer súper bien cuando necesito pensar en cómo voy a hacer aquello para lo que me estoy formando, que es enseñar inglés. Porque usted no va a ir a ser psicólogo, no va a ir a ser sociólogo, usted no está estudiando para ser asistente social, ¿cierto? Usted no es fonoaudiólogo, usted no es psicopedagogo, psicopedagoga, ni educador o educadora diferencial, ni mamá, ni papá. Usted es especialista en ciencias de la educación y tiene que saber cómo lo hace. Y para eso usted tiene que pensar en qué profesor quiere ser.
Bien, comentarios. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Ya. Bueno, después de esta motivación inicial, ya partimos mañana, ¿cierto? En aquello que yo les señalaba y que es cómo nos volvemos especialistas en educación. Hay mucho que pensar, eso sí. Sí, hay mucho que pensar. Y vamos a estar todo el semestre dándole vuelta. Entonces yo le voy a decir ya, ¿y usted está seguro que quiere hacerlo así? ¿Y cómo va a retroalimentar? ¿Y qué espera? ¿Y qué pregunta va a hacer? ¿Y por qué va a hacer esa pregunta? ¿Ya? ¿Y esa pregunta es relevante? O sea, vamos a estar todo el semestre en un pimponeo de llevarlos a la realidad, más la experiencia que ustedes van a ir adquiriendo en su práctica intermedia o que tienen de la práctica inicial, de su experiencia como, no sé, estudiantes también, para ponerla en juego y definir. Entonces, esta misma imagen, que es con la que yo cierro el curso, la de los profesores que les acabo de mostrar, yo la vuelvo a poner al final y espero que usted me diga qué tipo de profesor quiere ser o cómo se quiere proyectar. Bien, les subo la clase, esta introducción, ¿cierto?, a la asignatura. Ya mañana voy a trabajar con el texto de Kemis, que es uno de los que está, de los 3 que está en la carpeta y que de hecho dice Kemis. Voy a trabajar con el texto, vuelvo a decirle, es un texto engañoso, porque cuesta entrarle de esos textos que uno dice, ay, ¿por qué estoy leyendo esto? Y quisiera tirarlo, pero no es un texto, pero lo vamos a conversar mañana. ¿Ya? Lo vamos a conversar y usted va a ver que lo que nos plantea es de absoluta relevancia para entender la naturaleza del currículum. Bien, las veo mañana entonces a esta misma hora y por este mismo canal, ¿ya? Mañana ya van a poder ingresar directo sin que yo los admita y eso, que tengan una súper buena tarde. Chao, profe. Chao. Chao, profe, Chao, gracias por todo. Chao, profe, nos vemos mañana. Profe, chao. Chao, profe. Muchas gracias por los